Antes de hacer la lectura de algunos versículos, la semana pasada estuvimos hablando en Génesis capítulo 3 acerca del amor de Dios. Anteriormente, en una enseñanza anterior, habíamos hablado de la introducción del pecado y de la muerte en el mundo. Pero Génesis capítulo 3 no solamente nos habla acerca del problema del pecado, acerca del problema de la muerte, sino que también en este pasaje podemos ver a ese Dios que cuando el ser humano llegó a este punto, a esta condición, le mostró su favor, su gracia, su amor, su paciencia. Y por eso hablábamos de que Dios es amor. En medio de todo ese desastre causado por los seres humanos, nosotros podemos ver claramente a un Dios de amor obrando en diferentes formas, que algunas nos resultan muy evidentes, otras quizás no tanto, pero que en todas ellas, sin ninguna duda, podemos considerar claramente el hecho de que nuestro Dios es amor. La primera cosa que veíamos es que en el mismo momento del pecado, Dios buscó a los seres humanos, se acercó a ellos para restaurarles. También vimos que Dios, lo primero que hace después de esto es que les hace una promesa, ¿cierto? Los llama y les dice, miren, yo voy a enviarles un Salvador, un vencedor que va a aplastar la cabeza de la serpiente y va a traer restauración completa. También vemos que Dios no eliminó las consecuencias de sus acciones, y eso también es una muestra de amor. No podría decir, no, pero es que para que Dios ame tenía que haber quitado todo y todo tenía que estar perfecto en ese mismo instante, pero no fue así. Dios permitió estas consecuencias, Dios trajo estas consecuencias a la vida de los seres humanos, y eso era un recordatorio de que el pecado es algo peligroso que los seres humanos debemos evitar. No es algo con lo cual nosotros deberíamos estar jugando. El que juega con fuego se quema. El que juega con el pecado trae muerte y daño y destrucción y consecuencias negativas a su vida y a la vida de los que están a su alrededor. Pero también vimos que Dios cubrió a los seres humanos con vestiduras. Ellos habían fabricado unas vestiduras inadecuadas, unas vestiduras de hojas de higuera, pero Dios fabricó unas vestiduras apropiadas que verdaderamente podrían cubrir la desnudez de los seres humanos. Y para eso Dios tuvo que sacrificar 1, 2, no sabemos cuántos animales inocentes para que de esa manera se pudiera proveer para los seres humanos lo que necesitaron en aquel momento. Y eso decíamos que es una figura de la salvación. El inocente que toma el lugar de los pecadores y que muere por ellos para poder proveer lo que el pecador necesita. En ese caso eran unas vestiduras físicas, pero Dios nos provee vestiduras de salvación por medio de un sacrificio perfecto, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, Dios evitó que los seres humanos comieran del árbol de la vida al expulsarlos del huerto. En alguna medida o en alguna manera, eso puede mostrarnos la santidad y la justicia divina. Pero también es sin duda alguna un acto de amor del Señor. ¿Por qué? Porque podemos ver que Dios no quería que los seres humanos comieran del árbol de la vida para que no vivieran para siempre en una condición de pecado y distanciados del Señor. Dios quería que los seres humanos fueran rescatados, y para eso la muerte entraba dentro de ese plan de salvación que Dios iba a traer. Así que a grandes rasgos, en una manera muy resumida, estuvimos hablando de esto la semana pasada. Y como lo decía hace un momento, hoy vamos a hablar del tema el pecado y la esperanza. Y vamos a empezar hablando un poco más del pecado. Yo sé que en el capítulo 3 hemos hablado de esto, pero hay algunas cosas más que es importante considerar que la palabra del Señor nos muestra con respecto a esto. Y lo primero es definir lo que es pecado. Creo que en todo lo que hemos hablado hasta ahora no le hemos dado al término pecado una definición. De alguna manera todos sabemos lo que es pecado, lo que está bien, lo que está mal, pero quizá no hemos entrado a definir los términos de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. En la palabra de Dios se utilizan muchos términos para hacer referencia al pecado, a lo que está mal. Algunos de ellos los voy a compartir con ustedes en esta mañana,
pero en realidad hay muchos otros que la Biblia utiliza para de alguna manera describir todo lo que es el pecado y los efectos que el pecado tiene en la vida. Entonces, algunos de estos ejemplos, algunos de estos términos son el término, y lo voy a pronunciar como se pronunciaría en hebreo, pero ustedes me disculpan si la pronunciación no es la pronunciación perfecta del hebreo, ¿no? Si hay alguien aquí que domina el hebreo, por favor discúlpeme si me equivoco con la pronunciación. Bueno, el primer término es el término errar, del hebreo hatá. Este término errar, pecado es errar, es cuando erramos el camino. Básicamente transmite la idea de que hay un camino correcto por el cual el hombre debe transitar, y cuando el hombre se extravía o pierde el camino, eso es pecado. Otro término también es el término agua, que significa torcer algo o pervertirlo. Así que el pecado es una acción voluntaria a través de lo cual nosotros cambiamos algo que es correcto, una norma correcta, una regla correcta. Cuando nosotros torcemos o pervertimos algo correcto, eso es pecado. Otro término es el término peshá, que significa rebelión. Rebelión contra una autoridad. Tenemos también el término mará, que significa contender o rebelarse contra la autoridad divina. Mará, contender o rebelarse contra la autoridad divina. Tenemos el término awen, que significa vanidad, un esfuerzo sin resultado. También habla de ruina o miseria. El pecado es ruina o miseria, porque el pecado es como dañar o destruir o desfigurar aquello bueno y perfecto que Dios puso en el principio de la creación. También tenemos el término asham, que significa ofensa. El pecado es ofender a Dios o también ofender a algún ser humano hecho a la imagen y semejanza de nuestro Dios. También tenemos el término amal, que significa maldad o daño. Amal, maldad o daño. Y por último tenemos el término avar, que significa sobrepasar o quebrantar. Este término sobrepasar o quebrantar, avar, se utiliza para señalar cuando se violan las condiciones de un pacto o de una alianza establecida entre Dios y los seres humanos. Entonces, toda una serie de términos, y todavía hay algunos otros, que nos muestran de diversas formas lo que el pecado es, significa y representa. Algo que trae daño, algo que tuerce, algo que implica extraviar el camino recto, algo que implica torcer una norma recta. Todas esas cosas, todas esas ideas hacen parte de ese sentido del término pecado. Sin embargo, nosotros podríamos entender lo que es el pecado si tomáramos de pronto todas esas ideas y algunas otras que están en la Biblia. Nosotros podríamos entender lo que es el pecado en una manera muy sencilla, diciendo que el pecado es todo aquello que va en contra del carácter de Dios y todo aquello que va en contra del diseño de Dios en la creación. Dos cosas. Por un lado, pecado es todo aquello que es contrario al carácter de Dios, y por otro lado, pecado es todo aquello que es contrario al diseño de Dios en la creación. Todo aquello que distorsiona cada una de las normas, reglas, principios que Dios puso en la creación, todo ello es pecado. Todo aquello que va en contra del carácter eterno de Dios es pecado. Y veamos algunos ejemplos. Pensando primeramente en el carácter de nuestro Dios. La mentira es pecado, porque la mentira va o es contraria a la verdad de Dios. La Biblia dice sin duda, Dios es verdad, ¿cierto? Dios es verdad. La mentira es pecado porque es contraria a esa naturaleza divina. Tenemos también que el odio es pecado, y la razón por la que es pecado es porque Dios es amor. Es algo que va en contra del carácter de nuestro Dios. La malicia es pecado, porque la malicia va en contra de la bondad de nuestro Dios. Dios es bueno, y todo lo que de Él procede es bueno. De su mente, de su corazón, de sus acciones, todo lo que procede de Dios es absolutamente bueno. Entonces la malicia o la maldad es lo contrario a la bondad de Dios, entonces es pecado o es pecaminoso.
Toda clase de injusticia es pecado, porque toda injusticia va en contra del carácter de Dios, que es un Dios justo. Toda clase de infidelidad es pecado, porque la infidelidad va en contra del carácter fiel de nuestro Dios. Y así podríamos seguir haciendo la lista, ¿verdad? Todo aquello que es contrario a la santidad de Dios, al carácter de Dios, es pecado. Todo aquello sin excepción. También, si hablamos acerca de la creación, vamos a encontrar que Dios en la creación, Génesis capítulo 1 y capítulo 2, estableció un diseño perfecto de todas las cosas que Él quería para su creación. Todo lo que de alguna manera afecta o atenta esa creación perfecta de Dios también es pecado. Y permítanme también dar algunos ejemplos. La pereza es pecado, porque va en contra del trabajo que Dios estableció en la creación. Dios le dijo a Adán: labrarás la tierra y guardarás el huerto. El atacar o dañar a otro ser humano es pecado, sea de mente, palabra, de acciones físicas. Dañar a otro ser humano es pecado porque va en contra de la dignidad que Dios le dio al ser humano como imagen y semejanza de Dios. Todo lo que atenta contra la vida de otro ser humano es pecado. El ser infieles a nuestra pareja es pecado, porque quebranta la institución del matrimonio que Dios estableció en la creación. La homosexualidad es pecado, porque la homosexualidad distorsiona el diseño de Dios que hizo que el ser humano fuese varón y hembra. El que los creó en el principio, varón y hembra los hizo. Todo aquello que va en contra de ese diseño de Dios es pecado. Y así nosotros podríamos seguir con la lista, ¿verdad? Y podríamos seguir enumerando otra serie de cosas más que la Biblia llama pecado. El punto es que a partir del momento que los seres humanos tomaron la decisión, allí en Génesis capítulo 3, de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, a partir de ese momento, los seres humanos tomaron la decisión de determinar a sus propios ojos lo que era bueno y malo. Ellos tomaron esa determinación. Pero ya hemos dicho antes, el único que tiene la capacidad para determinar con perfección lo que es bueno y lo que es malo es el Creador, es Dios. Él es el único sabio, Él es el único que tiene inteligencia completa, que tiene conocimiento perfecto de todas las cosas. El ser humano no puede tomar para sí mismo esta autoridad. Pero a partir de ese momento, los seres humanos empezaron a hacer distintas distorsiones del buen diseño que Dios había plasmado en la creación. Empezaron a hacer distorsiones del carácter de Dios y empezaron a distorsionar también todo lo que Dios había establecido en la creación. Y aquí hay un pasaje que nos lo dice de una manera muy clara. Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos capítulo 1, versículo 28. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Romanos capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué tal esa lista? Una lista bastante intensa, ¿verdad? Bastante fuerte, de una serie de cosas que la palabra de Dios claramente establece como pecado. Toda una serie de distorsiones del carácter de Dios y del diseño de Dios en la creación. Sin embargo, este texto que acabamos de leer no contiene una lista exhaustiva de todos los pecados que los seres humanos practican
en su vida, ni en su vida diaria o en general en el mundo. No contiene este párrafo una lista completa de esta cantidad de pecados, pero sí podemos ver un buen número de pecados que nos recuerdan cómo es la condición humana. La condición humana es una condición de pecado, separación de Dios. La condición humana es una condición de distorsionar el perfecto carácter del Señor y de distorsionar el perfecto diseño de nuestra creación que Dios nos ha dado. Sin embargo, mis hermanos, en esta lista que encontramos aquí, hay un pecado mencionado o una frase mencionada que nos muestra algo interesante y se encuentra en el versículo 30, cuando dice la palabra: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, ¿cierto? Inventores de males. En otras palabras, los seres humanos, a partir de Génesis capítulo 3, los seres humanos cada día encuentran formas más maliciosamente creativas de distorsionar el diseño de Dios para su creación. Todavía no es suficiente. La lista de pecados que hemos mencionado y muchas otras que nosotros quizá conocemos, otras, mis hermanos, muchas veces nosotros no somos conscientes de la cantidad de perversiones y distorsiones del diseño de Dios que se practican en el mundo, y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Gracias a Dios por eso en cierta medida. Pero, mis hermanos, los seres humanos utilizamos nuestra inteligencia y nuestra capacidad tan especial que Dios nos dio en la creación para cada día seguir inventando nuevas y más creativas, pero creativas en el mal sentido de la palabra, creativas formas de distorsionar el carácter de Dios y el diseño de Dios. Hay otro versículo que lo resume de la siguiente manera. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Lo dice así: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. En otras palabras, los seres humanos hemos buscado muchas maneras de distorsionar lo perfecto que Dios había establecido en la creación. Así que, ahora sí, pensando en el capítulo 4 de Génesis, quisiera que veamos en este capítulo 4, en el instante próximo al relato de la caída de los seres humanos, cuáles son algunas de las maneras en que los seres humanos que se encontraban o que son mencionados aquí en este relato, cuáles son algunas de las maneras en que ellos empezaron a distorsionar, a pecar, ¿cierto? Pecar, ¿qué es pecar? Ir en contra del carácter de Dios, ir en contra del diseño de Dios. Vamos a ver algunas de las maneras como los seres humanos empezaron a hacer esto. Cuando llegamos al pasaje de Romanos que acabamos de leer, hay muchísimas más invenciones de perversiones humanas, ¿cierto? Y 2000 años después de eso, con toda probabilidad, hay muchas otras cosas más. Pero vamos a ver cómo los seres humanos en esta primera etapa de su vida fuera del jardín del Edén estaban haciendo estas cosas. Y vamos a identificar algunas de ellas. Es posible que haya más de las que yo voy a mencionar, pero fue por lo menos las que yo pude identificar en el pasaje. Génesis capítulo 4, versículos 5 al 7. En el contexto, Caín y Abel hicieron una ofrenda a Dios. Dios aceptó la ofrenda de Abel, no aceptó la ofrenda de Caín. Dice el versículo 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás
de él. La primera distorsión que encontramos aquí es el enojo, la ira del corazón. Dice la palabra que Caín se ensañó, es decir, que Caín estaba enfurecido contra Dios y contra su hermano. Tan enfurecido estaba Caín contra Dios y contra su hermano que dice la palabra que su semblante decayó, ¿cierto? O sea, se veía reflejado en su rostro el enojo de este rechazo que él había experimentado al traer una ofrenda no aceptable ante los ojos de Dios. Ahora, Dios habla con Caín para darle la oportunidad de reconsiderar. Caín, pero si no lo haces bien, no puedo aceptar lo que estás haciendo, ¿verdad? Debes hacerlo como es mi voluntad, como es la voluntad de nuestro Dios. Pero Caín no entiende de razones y simplemente su ceño se frunce y dice la palabra del Señor que se ensañó, es decir, estaba muy enfurecido. También podemos ver aquí en este pasaje otra distorsión que es la distorsión del señorío. La palabra en los capítulos 1 y 2 nos hablaba acerca de cómo los hombres debían señorear sobre la creación. Y una de las cosas que mencionamos en varias oportunidades es que ese señorío debía ser un señorío a la manera de Dios, ¿cierto? Siendo un reflejo del Creador. No es señorear como sea, no es señorear a la manera que a mí se me ocurre. Es señorear bajo lo que Dios ha determinado que es bueno, como un reflejo del carácter bueno, amoroso, fiel de nuestro Dios. Pero en este caso, cuando la palabra señorío aparece en el texto, nos habla de que Caín impuso su voluntad sobre su hermano para quitarle la vida. Tú vas a gobernar sobre él o te vas a enseñorear sobre él o vas a dominar sobre él en el sentido de que lo vas a matar, ¿cierto? Vas a quitarle la vida. El tercer aspecto que nosotros vemos aquí de cómo el ser humano distorsiona el carácter de Dios o lo que Dios estableció en su creación es mediante el engaño y el homicidio. Es decir, Caín meditó y planeó el mal y luego engañó a su hermano para quitarle la vida. Dice la palabra de Dios que Caín le dijo a su hermano, allí en el versículo 8, Abel, salgamos al campo. ¿Y para qué vamos a ir al campo? Seguramente lo llevó con algún tipo de engaño. Simplemente Abel actuó en la inocencia de voy a salir con mi hermano al campo, ¿verdad? Pero Caín sabía exactamente lo que estaba haciendo. Entonces el engaño y el homicidio. Caín lo meditó, lo planeó, engañó a su hermano y luego le quitó la vida. ¿Por qué el asesinato es una distorsión del diseño perfecto de Dios en la creación? Porque en la creación de Dios no hay muerte. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y además porque la vida humana es sagrada. Dios dijo que el hombre era su imagen y semejanza. Dios dijo que el hombre era valioso para él, refleja a Dios. Entonces el hombre debe ser tratado de acuerdo a esa dignidad que Dios estableció para el hombre en la creación. El asesinato, el engañar, el dañar a otro ser humano, muestra que no se está respetando el diseño de Dios en la creación. Otra forma en que vemos aquí la distorsión que trae el pecado es en la irreverencia de Caín hacia su creador. Allá en el versículo 9 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Esto es un reflejo de lo que también vimos que Dios hizo allá en Génesis capítulo 3, cuando fue a buscar a los seres humanos. Dios quiere acercarse a los seres humanos para que los seres humanos puedan reconocer su falta y en Dios puedan encontrar esa restauración, ¿verdad? Ese perdón que Él ofrece. Pero en lugar de recibir la amorosa y confrontante a la vez pregunta de Dios, dice la palabra del Señor que Caín fue irreverente con Dios y le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Mostrando altanería y falta de respeto con su Creador, irreverencia frente al Creador Santo, poco temor frente al Creador. Luego encontramos también en el versículo 13 al 15 la falta de humildad y de arrepentimiento de Caín. Vamos a ver por qué. Y dijo Caín a Jehová,
grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallara. Entonces vemos aquí, por un lado, la misericordia de Dios. Caín estaba preocupado porque alguien me va a encontrar y se va a vengar de mí. Lo que sugiere que para ese momento ya otros seres humanos había en la tierra. A veces nos hacemos la pregunta, ¿de dónde salieron los otros seres humanos? Si la Biblia solamente menciona a Caín, Abel y Set por nombres. Pero también la Biblia dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, muchos hijos e hijas. Entonces había otros seres humanos, aparte de estos 3 que son mencionados específicamente en la palabra. Y la razón por la que estos 3 son mencionados específicamente es porque el relato tiene algo significativo que decirnos acerca de ellos. No necesariamente de las otras personas y otros seres humanos que vivieron sobre la tierra. Entonces Caín mató a su hermano, y como es natural, el pecado trae temor al corazón humano. Y Caín estaba pensando, por lo que hice, alguien me va a buscar para vengar la sangre de Abel. Pero Dios, teniendo misericordia de este hombre, dice la Biblia que coloca una señal en su frente, no sabemos qué señal era. Hay por ahí muchas especulaciones acerca de la señal de Caín, pero para mí la palabra del Señor no es clara al respecto de eso, entonces yo prefiero no decir lo que no sé, ¿sí? Dios puso una marca en Caín que impedía que quien le viera, o que disuadía a quien le viera de tomar venganza contra Caín. Dios mostrándole a este hombre, a pesar de su desobediencia, a pesar de su irreverencia, Dios estaba mostrándole su compasión y su favor a Caín. Sin embargo, como estamos hablando esta vez de la distorsión que trae el pecado, encontramos la falta de humildad y de arrepentimiento de Caín. ¿Qué era lo que le preocupaba a Caín en este pasaje que estamos leyendo? Caín le dijo al Señor: Señor, te he fallado, he pecado contra ti, perdóname, Señor, me arrepiento, Señor, lo siento, restáurame, provee para mí un sacrificio. No, ¿qué era lo que le preocupaba a Caín? Cualquiera que me encuentre me matará. Ese castigo es demasiado severo, es demasiado pesado. Ahora voy a ser errante en la tierra. Recordemos que Caín era agricultor. Dios le dice a Caín: no vas a volver a tener de la tierra su fuerza. Así que el trabajo de Caín iba a ser ahora mucho más pesado por haber derramado la sangre de su hermano. Y además de eso, tenía que ser errante, extranjero, lejos de la tierra donde él había nacido y crecido. Pero Caín estaba más preocupado por las consecuencias o por el castigo que por haber ofendido a su Creador, que por haberle quitado la vida a su hermano, por haber derramado la sangre de su propia sangre en tierra. Y puede pasar, ¿verdad? O de hecho no puede pasar, pasa que los seres humanos les preocupa: me voy a ir al infierno, pero no están pensando: he ofendido a mi Creador, he dañado a otras personas. Si yo hago esto, Dios me va a reprender o me va a castigar. Pero no están pensando: he causado daño, he herido, he lastimado. Señor, perdóname y restaura mi vida. No se puede, o por lo menos no podía hacerlo Caín, recoger la sangre derramada de su hermano. Pero sin duda alguna Dios sí puede traer una restauración plena y perfecta de acuerdo a todas sus preciosas promesas en la palabra. Así que hemos visto, por lo menos del lado de Caín, las siguientes distorsiones. Encontramos enojo, encontramos la distorsión del señorío, encontramos engaño y homicidio planeado, encontramos irreverencia para con el Dios Santo, encontramos falta de humildad y de arrepentimiento delante de nuestro Dios. Pero ahora, de parte de los descendientes de Caín, podemos ver algunas cosas más
que son distorsiones del perfecto diseño de Dios en su creación. Y una de ellas la encontramos allí en el versículo 19. En este caso, este hombre que se menciona aquí es un Lamec descendiente de Caín, ¿sí? Hay otro Lamec mencionado en la Biblia, pero este Lamec es descendiente de otro de los hijos de Adán que se llama Set. Pero aquí estamos hablando de un descendiente de Caín. Dice el versículo 19: Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el de la otra Sila. La distorsión del matrimonio. Dios había dicho al ser humano: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero aquí tenemos a un hombre brillante, ¿cierto? Inteligente, muy creativo, que dice: ¿y por qué debería conformarme con una? ¿Cierto? Podría tener 2. Pero ¿qué es lo que está haciendo el ser humano aquí? Está distorsionando, utilizando esa inteligencia, esa capacidad de Dios para dañar la perfecta creación de nuestro Dios, para destruir lo bueno, para arruinar lo bueno que Dios había hecho. Ahora, los seres humanos de alguna manera todavía utilizan la inteligencia que utilizamos, porque yo también soy ser humano, para hacer muchas cosas buenas y productivas. De hecho, aquí en el pasaje es interesante que encontramos la fabricación de algunas cosas muy útiles. Por ejemplo, uno de los hijos de Caín, dice la Biblia, bueno, primeramente Caín edificó una ciudad, ¿cierto? Y allí en esa ciudad seguramente había viviendas, un tipo de organización. La inteligencia estaba poniéndose al servicio de algo positivo. Pero también cuántas cosas pecaminosas no se practicarían en esa ciudad. Por otro lado también tenemos a uno de los hijos de Lamec, dice el versículo 20, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. O sea, la fabricación de tiendas, ¿verdad? También el ser humano utilizando su creatividad, su inventiva para fabricar tiendas en las cuales podrían ellos vivir. También si miramos el 21 dice que su hermano fue Jubal, el cual es padre de todos los que tocan arpa y flauta. Es decir, que también los seres humanos crearon instrumentos para reproducir música. Pero también cuánta de esa música habría sido utilizada por ellos para glorificar a su creador. O más bien, esa música en qué se estaría utilizando, ¿verdad? Y finalmente también se habla de Tubal-Caín, versículo 22, que es el artífice de toda obra de bronce y de hierro. También aprendieron a manipular y a modificar y a producir herramientas con esos materiales. Pero ¿cuántas de esas herramientas también habrían servido para arrebatar la vida a otros seres humanos? Entonces, el ser humano no ha dejado de ser inteligente, ¿verdad? La inteligencia que Dios le dio a los seres humanos está allí. Y los seres humanos seguiremos produciendo y creando cosas que son buenas y que son útiles, pero también, desafortunadamente, esa inteligencia que Dios nos ha dado es una capacidad que utilizamos para el mal, para el pecado, para ir en contra del diseño y del carácter de nuestro Dios. Entonces en Lamec encontramos la distorsión del matrimonio, pero también luego en los versículos 23 y 24 encontramos lo siguiente: y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Además estaba muy orgulloso, ¿cierto?, de tener sus dos esposas. Y además vemos que hasta era poeta Lamec, ¿cierto? Porque aquí este pasaje, 23 y 24, está expresado como un pequeño poema, incrustado dentro del relato. Así que Lamec utiliza un poema, que debe ser una expresión de algo bonito, edificante, hermoso, más bien para hacer un poema de venganza. Entonces dice Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe.
Algunas versiones de la Biblia no lo traducen como si estuviera en futuro, como mataré, como si lo fuese a hacer, sino lo traducen como si estuviera en presente. Desconozco la razón, pero o Lamec está diciendo que ya hice esto, o está diciendo lo voy a hacer si sucede. Pero el efecto, a fin de cuentas, es el mismo. Dice Lamec: si alguien me hiere, lo mataré. Si un joven se atreve a golpearme, le quitaré la vida. Eso es una distorsión del diseño perfecto de nuestro Dios. Lamec habla con arrogancia, diciendo que por una sola herida que alguien le cause, Lamec responderá con una venganza desmedida. Por un solo golpe que incluso un joven, muchacho, le dé, Lamec responderá con una venganza desmedida. Y luego se ufana a sí mismo como si él fuese más importante que Caín. Y dice a sus mujeres: si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Estableciendo un nivel de venganza desproporcionada, y que seguramente este mismo pensamiento era el pensamiento de muchos hombres en esta época. Y cuando llegamos 2 capítulos más adelante, en el capítulo 6, encontramos de alguna manera el efecto de esa manera de pensar de los seres humanos. Si leemos Génesis capítulo 6, versículo 11, Génesis capítulo 6, versículo 11, nos dice la palabra: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Ahí encontramos la palabra corrupción, ¿verdad? El diseño perfecto de Dios ha sido destruido, arruinado y pervertido por los seres humanos. Y la tierra está llena de violencia. ¿Cómo no va a estar la tierra llena de violencia si alguien me golpea y yo me vengaré 70 veces 7 de él, ¿verdad? Nos coloca a los seres humanos en una posición continua de estar a la defensiva unos con otros y de estar haciendo más daño al daño que ya hemos recibido cada uno de nosotros de manera previa. Si alguien me hace daño, yo le voy a hacer 70 veces ese daño. Y entonces, ¿qué va a hacer el que reciba ese daño posterior? ¿Lo va a multiplicar por 70 o por cuánto, verdad? Entonces, estos textos nos muestran, Génesis 6:11, bueno, también el 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, era una cosa general, muy general. No significa que no hubiese pueblo de Dios, ya vamos a ver en un momento algo acerca de eso. Pero los efectos destructores, arruinadores del pecado habían inundado la creación. Y es triste, porque Dios había dicho: fructificar y multiplicar y llenar la tierra, ¿verdad? Llenen la tierra. ¿Pero de qué iba a llenar el ser humano la tierra? Iba a llenar la tierra del diseño de Dios. Otros seres humanos a la imagen de Dios, sometidos a la voluntad de Dios, que señorean sobre la creación, que extienden la hermosura y la belleza del jardín por toda la faz de la tierra. De eso se debía llenar la tierra. Pero ahora encuentra el Señor, cuando mira su creación, dice: está llena la tierra de violencia. La tierra está completamente corrompida porque todo ser humano ha corrompido su camino sobre la tierra. Esto, mis hermanos, nos lleva a la siguiente pregunta. Con todo eso que hemos descrito y todo lo que ha pasado a lo largo de los siglos hasta llegar a Romanos capítulo 1, cuando vimos ese listado que leímos hace un momento, y todo lo que ha sucedido otros 2000 años más adelante, tenemos que hacernos la pregunta: con todo eso que hemos visto, ¿podemos decir que el hombre aún es la imagen de Dios? Es una pregunta, creo yo, muy, muy válida, porque cuando Dios creó al hombre así en ese estado prístino, primitivo, el hombre, Dios dijo: mi imagen, ¿cierto? Qué privilegio, qué honor, qué bendición que Dios haya dicho algo así acerca de nosotros. Lo he dicho en otras ocasiones, Dios pudo habernos hecho como vacas, seríamos otra especie de animales de la tierra, mascotas, ¿cierto?
Pero Dios dijo, tú eres mi imagen. Nos concedió el privilegio de tener comunión íntima y profunda con nuestro Creador. Pero después de todo lo que estamos viendo, ¿podemos decir que el hombre es aún la imagen de Dios? La respuesta es sí. Sí, la respuesta es sí. Todavía podemos decirlo, mis hermanos. Pero tenemos que decirlo con un gran pero, ¿cierto? Sí, pero con un gran pero. Pero gigante, ¿verdad? Pero sí, el hombre es la imagen de Dios. Pero, el hombre es una imagen distorsionada de nuestro Dios. Es como si nosotros tuviéramos un espejo, y en ese espejo, digamos en mi caso, me veo en el espejo y se ve un reflejo adecuado, correcto, perfecto de mi rostro. Recordemos que el hecho de que el hombre es imagen del Creador, en un sentido tiene que ver con que el hombre es un reflejo de su Creador. El hombre debe reflejar a ese Creador para toda su creación, tanto las bestias del campo como entre otros seres humanos. Debemos tratarnos entre nosotros como Dios nos trata a nosotros. Pero entonces yo me miro en ese espejo y veo un reflejo real y correcto de mi persona. Pero luego alguien toma un martillo, ¿cierto? Y lo golpea por aquí, lo golpea por allá, y ese espejo se rompe, se resquebraja, ¿sí? Se quiebra, correcto. Y ahora todavía puedo ver algo, ¿cierto? Todavía puedo ver por ahí una ceja en una de los trocitos. Todavía puedo ver un cachete, no sé. Pero lo que encuentro en ese espejo ahora es un reflejo dañado, un reflejo distorsionado. Y eso es lo que sucedió con el hombre. La imagen perfecta que Dios plasmó en la creación, el ser humano le dio no solo uno, sino como muchos martillazos, ¿cierto? Muchos martillazos. Y el ser humano llegó a ser una imagen distorsionada de su Creador. Y cada vez esa imagen se distorsiona más y más debido a la profundización que los seres humanos hacemos del mal en nuestros propios corazones y en el mundo entero. Pero aún así todavía observamos algunos rasgos que apuntan de una u otra manera al Creador. Yo mencionaba ahorita lo de la creatividad, la inteligencia. Todas esas cosas de alguna manera apuntan todavía a nuestro Creador. Algunos actos de bien que la gente hace de manera social todavía apuntan a algún rasgo distorsionado del Creador. Pero todavía el ser humano es la imagen de su Creador. Ahora, nos lo dice la Biblia, porque no deberíamos afirmarlo si la Biblia no nos lo dice, ¿verdad? Entonces, Génesis capítulo 5, versículo 1 al 5. Vamos a leerlo. Génesis 5, del 1 al 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, que significa humanidad, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, fíjense aquí lo que dice, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y luego Adán murió. ¿Qué es lo que nos muestra este texto? Que todos los hijos de Adán traen la imagen de Adán, ¿verdad? Todos los hijos de Adán. Se menciona específicamente a Set, pero Set a su vez tendría hijos y sus hijos serían la imagen de Set, serían un reflejo del varón Adán en última instancia. Pero Adán fue hecho a la imagen de Dios. Entonces como que a partir de ahora lo que Adán hace es transferir esa imagen, pero esa imagen afectada por el pecado, ¿cierto? Esa imagen del hombre afectada por el pecado. Más adelante la Biblia nos vuelve a reafirmar, en Génesis capítulo 9, por ejemplo, que el hombre es hecho a imagen y semejanza del Creador.
todavía el hombre tiene esa dignidad concedida por Dios. Todavía el hombre tiene esa dignidad concedida por Dios. Por eso es que somos valiosos para Dios. No somos valiosos por nosotros mismos o por algo que nosotros hayamos hecho. Somos valiosos para Dios porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios tiene el propósito, el objetivo de restaurar plenamente esa imagen en cada uno de nosotros. Ahora lo vemos en una manera desalentadora, pero Dios se propuso restaurar en cada uno de nosotros esa imagen perfecta que Él había plasmado allí en la creación. Más adelante, con el favor del Señor, lo veremos. Pero ahora, dejemos un poquito ese panorama desalentador, ¿cierto? Y hablemos de esperanza. Vamos a hablar un poquito acerca de esperanza. Porque incluso en este escenario tan triste de distorsión del pecado, todavía sigue habiendo esperanza para los seres humanos. Dios, nunca en la Biblia encontramos que Dios denuncia el pecado sin tampoco dar esperanza para los seres humanos. Y eso es algo hermoso de nuestro Dios y Creador. Porque el pecado, aunque es grave, terrible, destructor y lo arruina todo, aunque el pecado daña nuestra vida y la vida de otras personas, con todo eso, mis hermanos, Dios es un Dios de esperanza, un Dios de gracia, un Dios de amor y de favor. Voy a compartir con ustedes brevemente 4 cositas, 4 muestras de esperanza que nosotros encontramos aquí en este pasaje. No quiero terminar esta enseñanza con tristeza, quiero terminarla con esperanza. La primera muestra de esperanza en medio de este panorama oscuro de los seres humanos es el nacimiento de Set, que lo encontramos en Génesis 4:25. Dice aquí, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella. Aquí es muy bonito que se hace un énfasis en que es Eva la que está colocando el nombre de este hijo, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Con estas palabras, Eva está reconociendo o de alguna manera afirmando o de alguna manera relacionando a este nuevo hijo que Dios le había concedido con el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y demuestra que desde esa época tan antigua había personas que esperaban el cumplimiento de las promesas de Dios. Personas que, escuchando la palabra de Dios, no simplemente la ignoraron y olvidaron. Probablemente Caín y su descendencia habrán tenido ese mandato o esa promesa, la habrían tenido en poco. Que la simiente de la mujer vaya locura, ¿cierto? Vaya patrañas. Probablemente habrían tenido en poco esto. Pero para Eva, en este caso, la promesa de Dios no es algo sin importancia. Para Eva, la promesa de Dios es algo extremadamente valioso para su corazón. Y por eso, cuando ella recibe este hijo, ella manifiesta, Dios me ha sustituido el hijo justo que mató Caín. Ahora Dios me ha dado este hijo llamado Set, que significa sustitución. El significado está implícito en el texto cuando dice Dios me ha sustituido a otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Este hijo vino para reemplazar a Abel en el desarrollo del cumplimiento de la promesa de un descendiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero me parece especial eso, mis hermanos, que esta mujer anhela el cumplimiento de esa promesa de parte de Dios. También encontramos otra señal de esperanza aquí en el versículo 26.
Dice el versículo 26, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Por qué esto trae esperanza? Porque vemos que en medio de esta época tan temprana y primitiva de la historia de la humanidad, también Dios está constituyendo un pueblo para Él. Podemos ver allí, ¿cierto? Personas, hombres, se menciona en el texto, hombres que invocan el nombre de Dios. Tenemos a Caín y a su descendencia descarriada, que establece todas estas distorsiones y pecados y venganza y violencia en el mundo. Pero por otro lado tenemos un grupo de hombres que empiezan a invocar el nombre de Dios. Esa palabra invocar puede hacer referencia a adoración, oración, búsqueda del rostro de Dios. Y podemos ver cómo en medio de toda esa corrupción, Dios establece una luz que brilla en la oscuridad del mundo de aquel entonces. Dios siempre ha tenido en toda la historia de la humanidad un grupo de personas, ¿cierto? Su pueblo, que ilumina en medio de la oscuridad y de las tinieblas del mundo. Y eso es esperanza. Estos hombres, así como Eva, anhelaban el cumplimiento de la promesa de nuestro Dios. Ahí no lo dice, ¿cierto? Solo dice que invocaban el nombre de Jehová. Pero vamos a ver por qué podemos decir que estos hombres lo anhelaban en un momentito. En unos minuticos se los voy a decir. La siguiente cosa que nos muestra esperanza aquí en este pasaje es un hombre llamado Enoc. Si nosotros miramos la lista de Génesis capítulo 5, aquí encontramos solamente un linaje de hombres. No se menciona, insisto, todos los hombres que existieron, ni todos los que eran parte del pueblo de Dios, pero se menciona específicamente a aquellos hombres que tienen relación con el cumplimiento de la promesa, a través de cuya descendencia vendría aquel hijo de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. En ese orden de ideas, los hombres que son mencionados aquí son hombres justos, son hombres que temen al Señor, son hombres que invocan el nombre de nuestro Señor. Pero a pesar de eso, nosotros podemos ver aquí en el texto que todos ellos murieron, lo cual es lógico porque Dios había dado la sentencia: polvo eres y en polvo te convertirás. En el capítulo 5, versículo 5 leemos: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Versículo 8: y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y luego encontramos el versículo 11: y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y así sucesivamente. Y cumplió Alejandro no sé cuántos. Bueno, no sabemos, ¿cierto? No sabemos. Por la gracia de Dios no lo sabemos. Pero, mis hermanos, en medio de este escenario de muerte, 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 muerte y muerte, encontramos el versículo 24, que nos habla de uno de los descendientes de Set, llamado Enoc. Bueno, si leemos el 22, dice: caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Pero si vamos al 24 nos dice: caminó pues Enoc con Dios y se murió. No, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: y desapareció porque lo llevó Dios. Entonces, a pesar de encontrar la firme sentencia de la muerte por causa del pecado, también en este relato podemos ver una luz de esperanza. La muerte para el ser humano es algo inevitable, es algo definitivo, pero Dios puede resolver el problema de la muerte. Dios puede destruir a la muerte para siempre. Y en medio de esta generación Dios da un solo ejemplo, ¿cierto? Un pequeño ejemplo de esto. Dice la Biblia que este hombre caminó con Dios, caminó en una íntima o vivió en una íntima comunión con Dios, y a la edad de 300 y pico de años desapareció. No fue hallado. Dios
se lo llevó. Más adelante, el libro a los Hebreos, en el capítulo 11, nos dice que Enoc agradó a Dios y fue traspuesto o trasladado de esta vida material a una realidad, no sé, espiritual, no sé cómo decirlo en verdad, pero Enoc fue llevado, traspuesto, trasladado sin cruzar o sin experimentar el aguijón de la muerte. Y eso nos da esperanza. La muerte por causa del pecado no es algo definitivo. Dios da esperanza a todos aquellos seres humanos que esperan el cumplimiento de sus promesas. Y el último ejemplo, mis hermanos, el ejemplo final, es el ejemplo de Noé. Ese ejemplo lo encontramos en el versículo 25. Dice el versículo 25, el versículo 29. Bueno, leamos desde el 28. Vivió Lamec. Este era el Lamec que mencionaba, que no es el mismo hijo de Caín. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces el padre de Noé, Lamec, tuvo a su hijito, lo sostuvo en sus brazos, lo vio todo cachetoncito y lindo, ¿verdad? Y después dijo: tú te llamarás Noé, porque tú vas a traernos alivio de la tierra, de la obra de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama esperanza, ¿verdad? Eso se llama esperanza. ¿Cómo sabía Lamec que este niño iba a traer alivio a causa de la tierra que Jehová había maldecido? ¿Cómo lo sabía? Probablemente el Señor en alguna medida se lo comunicó, ¿cierto? No nos dice la palabra cómo. En alguna manera o en alguna medida el Señor lo dio a conocer a este hombre, pero es interesante el hecho de que este hombre dice: tú nos vas a traer alivio. Lo cual nos lleva a pensar que el nombre de Noé significa ¿qué? Significa descanso, ¿cierto? O alivio. El nombre de Noé significa descanso, alivio. Ahí el mismo texto nos da la pista, ¿cierto? Tú te llamarás Noé porque tú vas a traer alivio. Nos está diciendo que el nombre de Noé significa descanso o alivio. Así que, mis hermanos, nosotros que somos el pueblo del Dios viviente, también nosotros somos un pueblo de esperanza y somos un pueblo de las promesas de Dios. La esperanza que nosotros tenemos no es una esperanza de quizás o de tal vez, sino que la esperanza que nosotros tenemos es una esperanza segura. Pero también la esperanza que nosotros tenemos no es una esperanza de ya, inmediatamente, ¿verdad? Estos hombres, ¿cuánto tiempo antes de la venida del Salvador habrían vivido estos hombres? 4.000, 5.000 años, no sé, más o menos. 4.000 años aproximadamente. ¿Cuántos años? 4.000 años. Pero ya en ese momento estos hombres dicen: Dios va a traernos un descanso. Ahora, Noé era un tipo de descanso. No era el descanso perfecto, completo, total que Dios iba a traer y que un día vamos a experimentar. Noé era una especie de descanso. Pero en todo caso, el hecho de que estos hombres están hablando de esa manera nos muestra el anhelo que había en sus corazones por la restauración prometida por Dios para toda la creación. Estos hombres no estaban acostumbrados al mundo, no estaban acostumbrados al estado de las cosas en el mundo. Estos hombres anhelaban en sus corazones que Dios trajera una solución definitiva al problema del pecado. Estos hombres vivían vidas largas, pero esas vidas largas anhelaban que Dios cumpliera la promesa que había hecho a sus antepasados. Y tenemos que hacernos ahora nosotros esa misma pregunta. Nosotros somos el pueblo de la esperanza y de las promesas de Dios, y somos la luz que Dios ha puesto en el contexto de oscuridad en el que vivimos actualmente. Somos
esa descendencia no de Adán, sino de Jesucristo, el Salvador, el Hijo de Dios. Y estamos aquí, mis hermanos, esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora yo quiero preguntarle, ¿en verdad anhelamos nosotros que las promesas de Dios se cumplan? ¿O estamos, amén? Sí, debe ser un amén, ¿cierto? Debe ser un gran amén. ¿Anhelamos nosotros que las promesas de Dios se cumplan? ¿Qué es lo contrario a eso? Estar aquí en este mundo súper acostumbrados, llevando la vida que siempre llevamos, haciendo las mismas cosas que siempre hacemos. Pero un hijo de Dios, un miembro del pueblo de Dios, anhela que esa promesa se cumpla. Nosotros no estamos satisfechos con el estado de las cosas presentes. Ningún hijo de Dios puede vivir en este mundo y sentir que todo está bien y maravilloso. Vemos la injusticia a nuestro alrededor y anhelamos un mundo cuando ya no haya más injusticia. Queremos que nuestro verdadero descanso venga para vivir en un mundo en que haya una paz verdadera y eterna. Vivimos en un mundo, mis hermanos, donde cuesta mucho trabajo vivir, donde el hombre tiene que ganar el pan con el sudor de su frente a causa de la tierra que Jehová maldijo. Pero anhelamos un mundo donde tendremos una tierra nueva y perfecta, donde la creación va a ser restaurada a su condición original o incluso mejor. Esa es la tierra que nosotros anhelamos y en la cual viviremos algún día. Pero mientras tanto, mientras todas estas cosas se producen, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Deberíamos vivir como el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que anhela las promesas y el pueblo de Dios que invoca el nombre del Señor. El pueblo de Dios que le adora. El pueblo de Dios que clama fervientemente por las promesas de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de nosotros hizo la oración, Señor, ven pronto? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos esa oración? ¿Cuándo fue la última vez que oramos, que venga tu reino, Señor, y se manifieste? ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos al Señor, ven pronto? No pasa muchas veces que los creyentes decimos, más bien, Señor, quédate otro poquito, demórate otro tricitito, espérame que haga esto y que cumpla mis sueños y mis objetivos, y que no. Esta tierra debe producir en nosotros la maldad de este mundo, la distorsión del pecado, debe producir en nuestros corazones un anhelo por las promesas de nuestro Dios. No es que vamos a vivir amargados, ¿cierto? Este mundo perdido y sin... No, debemos vivir con gozo porque la promesa es real, porque pronto, más pronto de lo que nos imaginamos, vamos a ver el cumplimiento de ella. Pero mientras tanto, seamos el pueblo de Dios, invoquemos el nombre del Señor, vivamos como pueblo de Dios, esperemos las promesas de Dios, anunciemos las promesas de Dios para que también otras personas puedan escucharlas y puedan venir al arrepentimiento y puedan también tener esta esperanza en sus corazones. Que salgamos de aquí hoy con una sonrisa, porque Dios nos ha hecho promesas y un día vendrá el descanso que tanto anhelamos. Amén.